Muy bien, gracias Natalie, mis amigos y hermanos. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Realmente extrañamos mucho estar presencialmente en la iglesia, como muchos de ustedes supongo, pero Dios tiene ahí sus planes y el tiempo de Dios siempre es perfecto. Seguiremos esperando para que llegue ese momento y podamos vernos cara a cara de manera física y poder darnos la mano, abrazarnos. Va a ser muy, pero muy emocionante. Pero también existe una esperanza muy, pero muy especial. Miren, el libro de Apocalipsis capítulo 19, versículo 9, hay una declaración a través de la voz de Dios que dice, bienaventurados los llamados a la cena del Cordero. Tú y yo tenemos un llamado muy especial. Se está preparando en el cielo una celebración, una fiesta que no imaginas cuán especial es. Pero esa ceremonia no sería del todo especial si es que tú y yo no estamos allí. Yo quiero empezar la meditación de esta tarde orando y quiero que me acompañes para que sea el Espíritu Santo quien nos guíe a través del estudio de la palabra de Dios, que es la voz de nuestro Señor Jesucristo en esta tarde. ¿Sí? Acompáñame allí donde estás. Si estás conectado también a través de las redes sociales, por favor, inclina allí tu rostro y vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, santificado Señor sea tu nombre. Queremos esta tarde abrir nuestras mentes, nuestros oídos y nuestros corazones para oír tu voz. Los consejos bíblicos que esta tarde podamos adquirir, Señor, que sea de beneficio para prepararnos para esa ceremonia especial que tú estás preparando allí en el cielo a cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, ustedes saben que la humanidad está envuelta cada día más a manera que avanza la ciencia, a manera que nuestros días pasan, celebramos cumpleaños, celebramos bodas, deseamos que la iglesia vuelva a reabrirse para poder asistir. Sin embargo, cada día que pasa las cosas se ponen más difíciles y nosotros como cristianos sabemos que esa guerra espiritual poco a poco se va a poner un poco más complicada, porque en el libro de Apocalipsis hace referencia a que al enemigo en común que tenemos le queda poco tiempo. Y es por eso que él en los últimos tiempos en el cual ya estamos viviendo se va a levantar con gran ira. Mientras tú cada mañana o cada día decides caminar para Jesús, decides entregarle tu corazón a Jesús, no importa en la condición en la cual te encuentres, créeme que cada vez que tú decides orar, postarte de rodillas por tu vida, por tu salvación, por la de tu familia, por la de algún amigo, Satanás se va a levantar con gran ira para hacerte caer. Porque sabe de que Dios te formó a ti para ser un gran líder, una gran líder, y que demanda una bastante responsabilidad. Una vez yo escuché esta frase, mientras más luz, mientras más verdad tú obtengas, más conocimiento tú obtengas, más responsable eres de tu salvación y de las personas con quienes te acompañan. Así que si esta tarde por primera vez tú descubres algunas verdades, créeme que va a ser tu responsabilidad compartir luego con otras personas y también va a ser tu responsabilidad y tu única decisión estar en esa cena que se está preparando. Y tú y yo somos llamados. Amén. Miren, ¿cuántos de nosotros deseamos encontrar la salvación muchas veces pensando, ideando de una manera humana? Pero sin embargo, cuando nosotros nos vamos a la Sagrada Escritura, encontramos que la única manera de encontrar la salvación es aceptar que Jesús tome al 100% la posesión de nuestra vida. No solamente física, no solamente espiritual, sino también muchas veces emocional. Y miren, vamos a empezar con un texto. El título de esta tarde tiene mucho que ver con la identidad. Nuestra identidad como el pueblo que Dios viene a llevar por segunda vez. Ya en el Antiguo Testamento hace referencia a la palabra de Dios que Dios tenía un pueblo especial, el cual tenía una identidad, tenía un Dios verdadero y tenía que ser una luz. Las naciones tenían que reconocer a este pueblo como el pueblo que obedece y el pueblo en el cual en cada uno de sus corazones habita el Dios verdadero. Entonces, a lo largo de la historia, las naciones que nos rodean ahora a nuestro pueblo adventista, del cual nosotros pertenecemos, a ese pueblo que Dios viene a llevar, entonces
muchas veces ya no están viendo la misma identificación que deberíamos tener. Por ejemplo, si yo voy caminando por la calle, las personas, ¿de qué manera me identifican que yo soy realmente o soy parte de ese pueblo que Dios viene a llevar? Hay algunas características, me identifico de alguna manera. Vamos a descubrir esta tarde dos características de todas las partes que corresponde a lo que las personas que nos rodean puedan identificarnos. Sin embargo, nosotros encontramos muchas maneras de cómo aceptar el llamado de Dios. Pero esta tarde yo quiero compartir dos partes que son muy importantes para que nosotros podamos salvar nuestras vidas, encontrar salvación, encontrar el camino también para que otras personas puedan seguirnos o acompañarnos. ¿Sí? Mira, vamos el primer texto al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 14, versículo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Perdón, era al revés. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hay un texto muy interesante y la palabra de Dios hace referencia a dos partes importantes dentro de nuestra vida cristiana, nuestra identidad como cristianos. Miren, la primera parte dice, seguid la paz con todos y la santidad, ya que sin la cual nadie verá al Señor. En otras palabras, alguien se puede preguntar, ¿eso quiere decir que si yo no logro estar en paz con todos y no logro esa santidad que el Señor me pide, no voy a poder ver a Dios? La palabra de Dios hace referencia muy contundentemente a esto. El versículo dice, seguid la paz con todos y también la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, la pregunta es, en medio de todo este mundo actual en el cual tú y yo vivimos, nos rodeamos de diferentes culturas, creencias, es fácil estar en paz con todos, es fácil lograr esa santidad que Dios me pide como hijo y como pueblo al cual Él viene a llevar. Y teniendo un enemigo de por medio que está buscando allí en cada instante que yo me desconecte de mi Creador para que Él tenga opción de tentarme a hacerme caer. No es nada fácil. Pero hay una frase muy bonita que el Señor dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y si Dios está de nuestro lado, créame que estar en paz con todos no va a ser imposible. Estar con esa santidad que requerimos para poder ver al Creador tampoco va a ser difícil. He aquí, entonces, que les voy a compartir a través de la palabra de Dios algunos secretos y consejos bíblicos que esta tarde podemos adquirir. Miren, vamos a la primera parte. Primero, ¿cómo yo puedo lograr la santidad de la cual habla Hebreos? La santidad que yo necesito para poder lograr ver a Dios. Entonces, vamos a ver un texto que se encuentra en la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1. Acompáñame allí, por favor. Vamos a buscar el libro de 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. La palabra de Dios dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El libro de Hebreos habla de que necesitamos procurar una santidad para lograr ver a Dios. Cuando yo voy al libro de 2 de Corintios, me dice que tengo que limpiarme de toda contaminación de carne para poder ir perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pero, ¿cómo yo puedo limpiarme de la contaminación de carne? ¿O a qué se refiere la palabra de Dios cuando habla de la contaminación de la carne? Mucho más, ¿de qué cosas yo como hijo, como llamado a las bodas del Cordero, de qué cosas me tengo que limpiar? Vamos a descubrirlo. Miren, vamos a ver lo que dice el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Es un texto, yo sé que algunos lo tienen ahí como versículo de memoria, pero vamos a abrir la palabra de Dios. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Miren, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El primer secreto, ¿cómo yo me puedo limpiar de toda contaminación de carne?
2 Corintios 5:17 dice, si yo y tú estamos en Cristo, entonces nueva criatura somos. Uno de los secretos para que, como hijo llamado a esa promesa del todo especial que nos aguarda en la patria celestial, es de que tú y yo podamos nacer como una nueva criatura en Cristo. ¿De qué manera lo logramos esto? Limpiándonos de toda contaminación de carne. ¿Pero a qué se refiere? Vamos a ver el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Hay una lista que en algún momento seguramente tú ya lo has leído en la palabra de Dios o lo has escuchado, pero vamos a repetirlo para que podamos dar a conocer a algunos de nuestros amigos que quizás por primera vez están escuchando esta parte de la palabra de Dios. El libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 en adelante. La palabra de Dios dice que yo tengo que procurar una santidad para poder lograr ver a Dios. Y parte de lograr esa santidad yo necesito limpiarme de toda contaminación de carne. ¿A qué se refiere? Mira lo que la palabra de Dios dice. Digo pues, el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuáles son esos deseos de la carne? De la cual yo tengo que limpiarme. El versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Ya hay una lista muy larga en la cual tú y yo somos conscientes que el mundo entero vive envuelto y es atraído por muchas de estas cosas. Sin embargo, yo quiero llevarte al último del versículo 21, al término de todo el listado que se refiere a lo que debemos limpiarnos de esta contaminación de carne. Sin embargo, mira, dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Hebreos hace referencia, dice, tienes que estar en paz con todos y lograr una santidad sin la cual no vas a poder ver al Creador. Ahora, cuando yo voy a ver cuál es esa contaminación de carne que me va a impedir lograr esa santidad para poder ver a Dios en un futuro, entonces el libro de Gálatas capítulo 5, 16 hace un listado de todo aquello que si yo permito y oigo la voz del enemigo y no la voz de Dios, entonces voy a contaminarme con todas las obras de carne que el enemigo pueda producir, no solamente en mi mente, no solamente en mi corazón, sino en mi día a día, en la forma de mi vivir. Pero estamos en un grave peligro. ¿Por qué? Porque dice que los que practicamos tales cosas no heredaremos el reino de los cielos. Sin embargo, la palabra de Dios me dice que si yo puedo limpiarme de toda esta contaminación de carne, entonces yo voy a procurar una santidad en el temor de Dios. El temor de Dios viene a hacer referencia a que cuando tú abres la palabra de Dios y lees, escuchas la voz de Dios. Y temer a Dios es no solamente obtener el conocimiento, sino viene a que tú puedas aplicar, a que yo pueda aplicar, escuchar la voz de Dios y ponerlo en acción. Eso quiere decir que si la palabra de Dios me hace la invitación de que yo tengo que limpiarme de toda esa contaminación de carne y el listado que tú acabas de leer allí en la palabra de Dios, entonces estaremos listos y preparados para la segunda fase. ¿Cuál es la segunda parte? Cuando tú rechazas totalmente a la contaminación de carne y a todo lo que el enemigo quiera producir en tu vida y le abres el corazón a Jesús, entonces el Espíritu Santo toma posesión de tu vida, toma posesión de tus deseos, de tus pensamientos, de tu forma de hablar. Y si tú vas al libro de Gálatas, capítulo 5, luego del versículo 19, donde está el versículo 22, tú allí vas a encontrar todo lo que el Espíritu Santo puede producir en tu vida si es que tú decides en esta tarde limpiarte de toda aquella contaminación que evita que tu carácter obtenga la santidad que necesitas. Una vez que tú decides y le dices, Señor, yo quiero ser una nueva criatura en ti, entonces el Espíritu Santo va a tomar posesión de tu vida. Y mira allí, en Gálatas capítulo 5, versículo 22, tú vas a encontrar una lista muy bonita de todo lo que el Espíritu Santo puede producir en tu corazón, puede producir en tu mente, y luego
tú vas a poder manifestar todas estas cosas con aquellas personas que más amas, con aquellas personas, compañeros de trabajo, con las personas que te rodeas. Cuando tú antes salías a la calle y encontrabas con problemas, quizás eras el primero en iniciar los problemas o sumarte a los problemas, pero ahora tú tomas la decisión de limpiarte de toda esa contaminación y decides que el Espíritu Santo pueda guiarte y con el poder de Dios puedas ser transformado y lograr una santidad. Poco a poco el Espíritu Santo va a darte la identidad que tú necesitas para que cualquier persona, las naciones que te rodean, los pueblos que rodean a nuestro pueblo adventista, puedan darse cuenta de que realmente somos el pueblo que Dios está viniendo a llevar. ¿Verdad? Es interesante. Entonces, miren, luego, si nosotros vamos a la palabra de Dios, ¿cómo más nosotros podemos lograr la santidad que Dios nos está pidiendo? Humanamente, desde ya les comparto esta idea, humanamente es imposible lograr. Solamente es posible lograr si es que nosotros doblegamos todo nuestro ser a los pies de Jesús. Caminar con Jesús significa de que cuando tú estás frente a una tentación, tú no tomas una decisión personal, dejas que Jesús te hable. No sé si te ha pasado muchas veces cuando te encuentras frente a una circunstancia, no sabes si elegir bien o mal, hay una vocecita, el Espíritu Santo allí te habla y te dice, mira, esto es bueno y esto es malo. Y muchas veces el ser humano comete el error de querer tomar la decisión por sus propias manos. Sin embargo, cuando tú decides que el Espíritu Santo trabaje en tu corazón, el primer fruto que el Espíritu Santo va a transformarte y va a adquirir esa santidad, mira, el primer fruto es el amor. Y el amor es el carácter de Dios. Y el carácter de Dios es realmente la santidad. Ahora te das cuenta. Entonces, todo lo que necesitamos es rechazar totalmente a esa contaminación, a todo lo que nos pueda contaminar y evitar que nosotros podamos alcanzar un carácter de santidad. Entonces, vamos a ver la otra parte, que es una parte muy importante también. Hebreos decía, seguir la paz con todos y procurar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. El aspecto de la santidad está muy claro, hay muchos textos que hacen referencia a esto, el dejarnos guiar totalmente por nuestro Señor Jesucristo. Pero mira, estar en paz con todos muchas veces no es fácil, porque a veces las personas o nosotros mismos actuamos de una manera equivocada. Pero la Biblia nos aconseja y nos guía. Y mira, muchas veces de la manera, nosotros a veces no logramos estar en paz con todo en diferentes situaciones de nuestra vida, porque a veces actuamos de una manera equivocada. Pero la Biblia, que es la palabra de Dios, nos hace referencia a cuál es la manera correcta de cómo podemos lograr ese aspecto también para que podamos ver a Dios. Mira, vamos a ver un texto. El libro de Santiago, Santiago capítulo 5. Acompáñame allí, por favor, al libro de Santiago. Vamos a ver dos textos en esta tarde para poder... Mira, el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 15. Mira aquí. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mira, yo sé que muchas veces tú has escuchado que si oras con fe a Dios, Dios obra en ti y en la vida incluso de la persona por quien tú estás orando. Pero mira, un secreto muy importante. La palabra de Dios dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Eso quiere decir que sí. En esta tarde, en esta noche, en estos días, alguien te dice, ¿sabes qué? Mira, yo tengo una persona que está enferma y yo sé que tú eres un hijo de Dios. Yo te identifico a ti porque tu carácter ha sido transformado por el amor de Dios. Tu vida está guiada por el Espíritu Santo. Yo necesito de que tú ores por mí, sea por salud, sea por cualquier motivo. La palabra de Dios dice que la oración de fe salvará al enfermo, no solamente salvará al enfermo, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Esto es del todo especial. Pero mira, aquí hay una parte importante. El versículo 16 dice,
confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos a otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. Wow, aquí hay una parte muy importante. La palabra de Dios dice, la oración del justo puede mucho, pero antes hay un consejo. Tienes que estar con el corazón limpio. Tienes que estar con la mente limpia. Y miren, vamos a ver un texto más para poder ir terminando. En otras palabras, ¿cómo puedo yo estar en paz con todos? Vamos a ver dos consejos bíblicos para terminar con esta parte en esta tarde. El primer consejo bíblico está en Mateo 18. Miren, vamos a ver a la Biblia. ¿De qué manera yo puedo actuar de acuerdo a la palabra de Dios y con la guía del Espíritu Santo? El libro de Mateo, capítulo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Les hago referencia una vez más. El libro de Hebreos decía que si queremos ver o queremos lograr ver a Dios, tenemos que estar en paz con todos. Miren, muchas veces el ser humano ha actuado o hemos actuado de manera equivocada. Sin embargo, el consejo bíblico es este. Una de las maneras de cómo lograr estar en paz con todos es si es que tú has ofendido a alguien o alguien te ofende, tienes que hablarlo con él. Ese es el consejo bíblico. Tú y él estando solos. Y si las cosas se arreglan, has ganado a tu hermano. Guau, ¿no? ¿Verdad? Es interesante. Sigamos el consejo bíblico y créanme, hermanos, que nosotros vamos a poder no solamente lograr la santidad, vamos a poder recuperar una identidad que muchas veces estamos perdiendo. Muchas veces somos adventistas, somos cristianos, pero en medio de las circunstancias difíciles somos los primeros que explotamos y creamos los problemas. Entonces, nuestra identidad no está basada en eso. Nuestra identidad está basada en el carácter que Jesús quiere compartir con nosotros, que es el amor. Y miren, el último texto que yo voy a compartir contigo es un secreto también. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Mira lo que es la palabra de Dios. Lograr la santidad que se requiere para poder ver a Dios, nosotros ya lo vimos, tenemos que lograr limpiarnos de toda la contaminación de carne, que tú lo leíste en el libro de Gálatas, ahí hay un listado. El llamado de Dios es eso. Pero para estar en paz con todos, que es el segundo requisito, tú ya estás descubriendo algunos consejos bíblicos. La decisión de ponerlo en práctica es únicamente tuya o mía, pero sí es indispensable porque el libro de Hebreos dice que si no logramos estos dos aspectos, no vamos a poder lograr ver a nuestro Creador. Y mira, lo que dice el libro de Gálatas capítulo 6, versículo 1. Y esto es un aspecto muy importante siempre y cuando nosotros tomemos la decisión de poder ayudarnos como familia, como cuerpo del templo de Dios y esa iglesia que Dios viene a llevar. Mira, la palabra de Dios dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Saben, el error más grande a veces que como ser humano nos dejamos llevar por nuestros impulsos, por el carácter degradado que el pecado quizás ha formado, es que a veces cuando vemos de que alguien comete o tropieza, así sea de la manera más pequeña, siempre tendemos a apuntar el dedo. Pero nosotros estamos invitados a adquirir el carácter de Dios. Cuando Dios estuvo en esta tierra y cuando Él intercede por cada uno de nosotros, cuando Él ve de que tú cometes un error, Él no te apunta. Él con ese carácter de amor lo que hace es restaurarte, restaurarte. Y mira, el consejo bíblico dice, hermanos, si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Restaurar a ese hermano, ese amigo, a ese compañero de batalla espiritual que quizás está pasando por una grande prueba. Si hacemos esto, hermanos, estaremos
adquiriendo no solamente la santidad que requerimos para poder ver a Dios, sino también ganando amistad, ganándonos como familia, como hermanos, como pueblo que Dios viene a llevar. Los consejos bíblicos que esta tarde podemos adquirir. Solamente la palabra de Dios llega a tu oído y a tu corazón. Pero como dice Apocalipsis 3:20, la decisión de escuchar la voz de Dios es solamente tuya. Hago referencia a la imagen que Ángel acababa de hacer allí en la explicación que daba del Espíritu y Profecía. ¿Por qué no oigo la voz de Dios? Muchas veces el Espíritu Santo toca la puerta de nuestro corazón y a través de la palabra de Dios tú recibes los consejos bíblicos para que podamos actuar y lograr el carácter que Dios desea encontrar cuando Él venga por segunda vez. Miren, el libro de Apocalipsis dice que Satanás sabe que le queda poco tiempo. Por eso es que él se levanta con gran ira tratando de buscarte a ti. Tú que decides entregar por completo tu vida a Jesús. La decisión de estar en paz con todos y lograr ese carácter de santidad de la cual abre Hebreos es únicamente que tú tomes una decisión. No es fácil, claro que no, pero tenemos que hacerlo. Porque la palabra de Dios dice que sin la cual nadie verá al Señor. Vamos a orar esta tarde para que los consejos bíblicos que podamos haber adquirido, el Espíritu Santo pueda convencernos y pueda lograr ese cambio que aún necesitamos hacer en nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Inclina tu rostro allí donde estás y acompáñame a orar. Querido Padre que estás en el cielo, esta tarde solamente hemos escuchado tu voz. Sin embargo, Señor, está allí el Espíritu Santo día a día para trabajar en nuestros corazones, trabajar en nuestras mentes. Muchos de nosotros, Señor, quizás si vamos a examinarnos, necesitamos mucho aún por cambiar. Solos no lo vamos a lograr. Muchas veces, Señor, estamos aún envueltos en todos aquellos deseos de la carne. Estamos envueltos en algunos pecados, incluso pecados ocultos que creemos que nadie conoce, pero tu palabra dice que aquello que nosotros encubrimos, tú ya lo conoces. Pero permite, Señor, de que tu Espíritu Santo, de que si estamos, Señor, aún en proceso de adquirir este carácter, en un proceso de estar en paz con aquellas personas que nos rodean, permite, Señor, de que tu Espíritu Santo, a la brevedad posible, nos haga entender de que no nos queda mucho tiempo, de que realmente necesitamos ya arreglar nuestras vidas y ponernos a cuenta, no solamente contigo, sino con aquellas personas que quizá nos hemos ofendido. Porque cuando el tiempo de gracia se cierra, ya no quedará más oportunidad. Ya no habrá el Espíritu Santo quien nos motive, ya no habrá tu palabra y tu voz para ser oída. Hoy es el momento de tomar una decisión. Si tu palabra me dice que yo tengo que estar en paz con todos y que tengo que adquirir un carácter de santidad, hoy, Señor, quiero tomar esa decisión y que cada uno de mis hermanos tomemos esa decisión, porque no sabemos en qué momento el tiempo de gracia se va a cerrar y perdamos la oportunidad de estar en esa ceremonia del todo especial que tú estás preparando para cada uno de nosotros. Encomiendo, Señor, a tu iglesia los pensamientos, la vida, las familias que conforman tu pueblo que vienes a llevar, encomiendo en tus manos para que el enemigo se levante, pero el resultado sea su derrota y nosotros salgamos más que victoriosos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.